Aquí hay un modo de vida del cual se va a perder y que el terreno, todo lo que es lo rural, cubre un terreno muy grande, una extensión muy grande, ¿no? Entonces, ahora mismo la sociedad se está concentrando en ciudades y está todo muy masificado. Aquí, para cuidar un terreno muy amplio, yo me incluyo, ¿no? Habemos 4, para cuidar un terreno muy amplio. Bueno, las consecuencias es que el medio rural en sí, aquí en este país, todas las zonas rurales y todas las zonas urbanas y todo está antropizado completamente, no existe la naturaleza salvaje que se autorregula. Aquí el monte y los campos y los pueblos y todo funciona gracias o por desgracia, pero con la mano humana y animal. Nosotros hacemos un trabajo que egoístamente lo hacemos para que nos dé de comer. Egoístamente, tú quieres que produzcan, tienes que tener una buena gestión del monte. Y esa buena gestión implica muchísimas cosas. Implica que tú estás en un territorio el cual están pastando, lo están manteniendo, pero no lo están sobreexplotando. Esas semillas y todo eso que comen, el polen, todo, aparte de las abejas, pues los animales también con las patas lo van llevando. Como te vas moviendo y el territorio que coges es muy amplio, estás en el monte, a cualquier cosa que pase. Muchas veces se pierde alguien, cogiendo rebollones, cogiendo espárragos, ha ido a coger a lo que sea en el monte. Hay personas que a veces se pierden. Normalmente los primeros que van a buscar son los pastores, porque estás todo el día en el monte. Para mí lo más importante, aparte de que hay gente, de que se está moviendo por el terreno, es el mantenimiento. Y ese mantenimiento que hacen los animales con medios mecánicos sería un dineral increíble, Bueno, hay un serio problema de sustitución de quien gestiona el medio rural. O sea, el medio rural no se va a abandonar completamente y va a parecer esto la Amazonía. Aquí, cuando desaparezca la gente de los pueblos o la gente que tiene arrendados los montes o las cooperativas o las mancomunidades o los concejos abiertos que ya han desaparecido completamente, alguien va a ocupar ese lugar. Teniendo en cuenta que somos un motor económico del país, somos solamente el 1% de la población. Se están concentrando las tierras, están desapareciendo explotaciones, cada vez más fondos de inversión y fondos buitre están acaparando tierras y están metiendo fondos de otro sector en el sector agrario, haciendo que evidentemente las empresas familiares sean menos competentes, ya que jugamos con mucha menos economía para invertir. Y comprando grandes cantidades de tierra para producir de una manera mucho más industrializada, también generando un mayor impacto en el medio ambiente y haciendo que poco a poco productores y productoras vayamos desapareciendo del mapa. Pero este medio de vida parece que se está perdiendo un poco. Es una pena. Se pierde por obligación, porque hoy en día, ¿qué condiciones o qué medios tienes en el campo? El medi rural s'ha buidat, no? O ens l'han buidat, que podem dir. Per què? Perquè si no n'hi ha uns servicis que garanteixen uns mínims de vida dignes en el medi rural, per pròpia lògica i per pròpia també satisfacció, no? Individual o col·lectiva, se'n van a les ciutats buscant eixa dignificació, eixa revalorització o eixes altres oportunitats que al camp no en tenen.